Em, ¿Podemos hablar un poquito de vida anteriores o pasado? ¿Cómo S- qué? ¿Podemos hablar un poquito? Pero ¿cómo qué, por ejemplo? Am, Porque vidas anteriores, hay gente que cree en las vidas anteriores y para el que cree hay. Para el que no cree, no hay. claro, cada uno tiene su propia verdad, ¿no? Claro, y después por ahí hay sistemas que dicen, bueno, que son los antepasados y hay gente que cree en las dos cosas. Pero, ¿tú opinas? No, no queremos saber la verdad porque la verdad depende de cada uno. Claro. Pero de tú opinas porque yo sé, usted me dijo que tenía, si quieres hablar de obvio, que con las floras tenía una experiencia de vida pasada, ¿no? Sí, me pasó, después de un tiempo descubrimos con el creador del sistema australiano, con Ian White, descubrimos que la experiencia que yo tuve de revisar una vida pasada fue mientras tomaba una flor australiana, Bluebell, que abre el corazón. Yo interpreté que abrir el corazón era ser más bueno, dije quiero ser más buena y me tomé esa flor, pero no me di cuenta que en realidad abría el corazón de verdad y salían los traumas. Y Ajá. a través de una circunstancia en la que yo, en un estado de relajación, así le pedí a Dios que me mostrara hechos de mi vida pasada, buenos y malos, los recibí inmediatamente y ¿Consciente o en conciencia, sí, sí, sí. Bueno, durante sus sueños? no, no, esto fue, me estaban dando Reiki y para no hablar tanto con la persona que me daba Reiki, dije, bueno, me voy a calmar, voy a ir hacia adentro, le pedí a Dios que me mostrara un hecho de mi vida pasado, uno bueno y uno malo, nunca había hecho una regresión, ni conmigo ni con Fue nadie, la primera vez que la viste. primera experiencia, ¿sí? Y, y después cuando terminó de darme Reiki, mi amiga, me dijo, cuando estaba acá, estabas bien, cuando estaba en el corazón estaba mal, y ahí recordé todo lo que había visto. Y en el corazón lo que vi es que yo había muerto, no había muerto, estaba en que había sido una judía que estaba a punto de morir en las duchas por gas. Wow. Y fue un poco fuerte porque en realidad yo no estaba tan mal por eso, sino porque me habían separado de mis hijos. La sensación de desesperanza era muy grande. Y así pude darme cuenta por qué yo me ahogaba en verano, me ahogaba, cuando hacía calor me ahogaba. Y después a partir de ese momento como que se me fue esa fea sensación de ahogarme. Esa fue, ahí no solo hice una regresión, sino que pude entender que eso existía. Después hubo otros momentos en que en la terapia, por alguna razón, hubo que hacer una regresión con la gente que atendía. Pero no lo tomo como un viaje, como una excursión, sino como algo que se hace si es necesario nada más. Por lo menos yo lo hago así, porque si no estaría perdiendo el tiempo revisando, porque a mucha gente le interesa por curiosidad saber. Sí, como yo. Pero a veces la curiosidad tiene que ver con un interés por algo determinado y otras veces tiene que ver con un esnobismo, Ujú. que en tu caso tenía que ver con una curiosidad por algo determinado, por algo que estás haciendo con tu Tenemos que tener un película. objetivo muy eh, Tiene que servir para algo. obvio, sí, claro. Y después de tu primera vez que viste estas cosas, ¿había otras veces ¿De mí? más? ¿De mí? Sí. ¿O fue la única vez? No, no, creo que fue la única vez. Sí, sí, vi dos o tres cosas esa vez y después no exploré más. Eh, Creo que en mi caso en particular me serviría mucho más explorar a través de constelaciones en mi vida, dado que mis abuelos vinieron de un genocidio. Bueno, Armenios, sí, yo en mi vida pasada estuve en otro genocidio. Se ve alemanos. que, claro, pero se ve que vengo de tema en tema, pero sí, no sé, pienso que hoy por hoy me serviría más una constelación, que alguien me ayude a hacer una constelación, que revisar, porque tenemos tantas vidas pasadas, si nos podemos revisar todas, no sé,
Sí, obvio. Una es demasiado. No Por la terminaríamos, mayoría.